Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Solo faltas tú, solo faltas Bueno, un cordial saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. En estos momentos nos encontramos en una región súper espectacular. Es Armenia, la capital del Quindío, una región que es cafetera aquí en Colombia y es un clima súper agradable. Entonces tenemos en este momento un tema maravilloso, porque vamos a hablar de la educación y sobre todo la implicación que tiene la educación cuando se ha sacado al Señor Jesucristo de cada una de las aulas, de cada uno de los colegios, y la afectación que eso tiene no solamente dentro del ámbito familiar, sino también dentro del ámbito social y también nacional. Entonces pienso que eso es bien importante, este tema, y sobre todo qué papel nosotros como familia tenemos que tener. Y tenemos una invitada de lujo, Moniquita. Tenemos a alguien súper especial, que necesariamente pues es una docente aquí en Armenia, que tiene una vasta experiencia con el manejo de jóvenes a nivel educativo, y pues la vamos a presentar, Moni. Sí, precisamente es una docente de un colegio aquí oficial, la licenciada Alba Patricia Serna. Ella básicamente está dando todo lo que está relacionado con la tecnología. Yo creo que es una rama bastante complicada porque pues se supone muchísimas personas que se involucran en la parte de la tecnología se distancian mucho de Dios, y la experiencia que ella ha tenido precisamente desde el ser espiritual de ella ayuda muchísimo a que esta rama de la tecnología no haga que la persona o que los niños se vuelvan unos simples autómatas robotizados, sino que no pierdan sus raíces. Esa es una de sus expresiones, volver a las raíces, ¿cierto, Rafa? Sí, Moniquita, tienes toda la razón. Hay una influencia muy marcada dentro de todas las políticas públicas en algunos países, sobre todo los de tendencia izquierdista, de tendencia socialista, que están sacando a Dios de las instituciones educativas de los países y están trayendo toda una cantidad de ideologías, como por ejemplo todo lo que es la ideología de género, que está afectando a nuestros jóvenes y están en unas confusiones impresionantes. Pero bueno, entonces saludemos a la invitada, ¿no es cierto? Hola, un saludo para todos. Pues como ya decía, mi nombre es Alba Patricia Serna, soy docente de un colegio oficial aquí en Armenia, Quindío, hace 15 años. Estoy como docente, la verdad. De quinceañera. Sí, ha sido una experiencia excelente. Mi profesión es ingeniera de sistemas. Se presentó la oportunidad de trabajar como docente y me ha gustado muchísimo. Cada vez siento como más afinidad con los niños, con los jóvenes. Tengo la oportunidad de dar clase a niños entre 10 y 18 años más o menos, de grado sexto a grado 11. Y ha sido una experiencia excelente porque pues me ha adaptado mucho a las circunstancias. Si en los colegios hay computador, pues trato de trabajar con computador y al mismo tiempo la tecnología. La tecnología es más que todo como la manera de aprender a usar herramientas.
las herramientas de la vida, muchas cosas así. Pero pues estoy como muy basada en lo espiritual y me encanta mucho trabajar todo ese tema porque veo en ellos como mucha frialdad a veces. Los niños hoy en día, pues no sé si, pues como yo digo que el tema de todo el tiempo, que el niño que no tiene como de pronto los papás en la casa y todos, pues lo saben todos, pero cuando uno lo vive al pie de ellos se da uno cuenta la necesidad de los papás en la casa. Ellos salen de la casa, de pronto los despacha la mamá, los despacha el papá de la casa, pero llegan al almuerzo, no hay quien los reciba, no hay quien les caliente un almuerzo, no hay quien les dé nada. Están todo el día solos esperando que el papá y la mamá lleguen por la noche porque pues la economía de la casa exige que trabajen todo el día. A veces viven solo con mamá, entonces el niño solo con la mamá. A veces no ven al papá ni la mamá ni por la mañana ni por la noche porque a veces trabajan en la noche porque trabajan celando, o sea, son celadores. Entonces es una ausencia de padres bastante amplia. Eso los ha llevado a que se refugien mucho en el computador, se refugien mucho en los amigos, en la calle y en ningún momento, o sea, lo que más he notado es el hecho de que no hay quien les hable de Dios, no hay quien les diga Dios existe, tienes problemas, habla con Dios, que eso ha sido fundamental y para mí pues en el colegio pues la ventaja que tenemos aquí en Colombia es que todavía no han dicho prohibido nombrar a Dios en las escuelas y eso es una bendición que tenemos pues porque siento que eso pues da la oportunidad al menos de hablarles a pesar de que ellos rechazan porque manejan mucho pues el ateísmo, lo que es, o sea, la televisión, los medios de comunicación, pues a Dios no es que lo tengan muy en cuenta. Entonces ellos, no es que el centro sea Dios, pero sí hay maneras de llegarles a ellos, de hacerles sentir la necesidad por lo menos de la familia, la necesidad de relacionarse, de la sociedad, la necesidad de Dios en sus vidas. Entonces pues un día normal de clase, llego al salón, ubico una frase, salmos o proverbios, un versículo de la Biblia, se los escribo, uno que otro se impacta, nadie tenga un poco tu juventud, por ejemplo, para ellos eso fue, profe, ¿dónde está eso? Profe, ¿dónde dice? Porque pues se nota que no los tienen en cuenta, o sea, no son tenidos como personas que los valoren y los aprecien. Entonces, para ellos, pues llegar con una frase ya es, bueno, ya eso como que lima el ambiente. La actitud hacia ellos también es de amor, trato como de, pues no soy como la consentidora, como que, mi bebé ni nada por el estilo, pero sí, o sea, manejo cierto como, pues disciplina o por lo menos una actitud de, soy la profesora, pero sí con afecto, con respeto, con cariño, y eso ha hecho que pues, nazca un vínculo entre nosotros, pues afectivo. Este año nació como la propuesta de presentarles a ellos como la manera de, les pregunté quiénes se divertirían más, o sea, hicimos como una especie de pregunta, nació en el salón, en algo que estábamos debatiendo, ¿será que se divertían más los padres con los juegos? Porque ellos salían a jugar, ellos salían, pues la pasaban en la calle pero jugando, los amigos de ellos eran que jugando lleva, que escondite, o se divertirían más ustedes con sus aparatos tecnológicos que el celular o el computador. Y entonces se generó una discusión. No, nos divertimos más nosotros, no es que los juegos ahora son casi reales, se juega en línea, tenemos la oportunidad de jugar varios al mismo tiempo, no nos divertimos más nosotros. Otros decían, no, ¿qué tal? Se divertían más ellos, es que ellos jugaban en la calle, ellos estaban todo el tiempo jugando y reían y no sé, compartir era más chévere. Entonces ya se generó como una pregunta, una investigación, le llamé yo. Vamos a investigar si eso es real o no es real. Entonces hicimos la pregunta de investigación, ¿se divertirían más nuestros padres o nos divertimos más nosotros con nuestra tecnología? Entonces empezamos a generar preguntas en el salón, ya construimos más o menos unas 15 preguntas que quisimos preguntarle a los papás como para investigar qué tan cierto era. De ahí cada uno empezó a preguntarle a los papás y pues nunca dimensioné hasta dónde iba a llegar, digamos, esa simple pregunta. Esas entrevistas fueron espectaculares. Esas preguntas, pues yo no digo que en todos los casos, porque unos simplemente hicieron la entrevista por hacer la tarea, pero otros sí se pusieron en el trabajo de llegar de la mamá, del papá, papi, es que tengo que hacer una entrevista, mire que queríamos saber esto. Bueno, comenzaron a hacer pregunta por pregunta. Y no, pues fue un momento divertido, en familia, reían. ¿De verdad, papá? ¿Y sucedía esto? Sí, eso, salíamos con los amigos y nos llamábamos, simplemente nos silbábamos desde afuera y salíamos cuando de repente ya íbamos 20, 30 afuera jugando.
uy, no, papi, eran chéveres, ¿hasta qué hora jugaban? No, hasta la 1 de la mañana. Sí los dejaban salir hasta esa hora, pues una cantidad. Entonces se generó un momento familiar súper agradable. Entonces para mí fue muy divertido escuché entrevista por entrevista. En este momento tengo, pues de sextos y séptimos, porque eso fue un proyecto para séptimos y octavos. Y son 4 séptimos, 4 octavos, o sea, 8 grupos por 40 estudiantes, más o menos 300 estudiantes alrededor. Entonces escuché pues varias entrevistas y hubo muchas que de verdad me llenaron de alegría el corazón, porque sentir esa familiaridad entre ellos, esa alegría entre ellos, llegaran al salón, no, mi mamá jugó tal cosa, y pues hablaban de eso y fue muy rico el ambiente pues en esos días que estuvimos haciendo las entrevistas. Ellos me los enviaban al correo y entonces así pues de una manera estaban usando la tecnología. Pues traté de que se combinara todo, tecnología con la actividad. Después empezamos a analizar las entrevistas, a sacar como lo más importante de esas entrevistas. Y en lo más importante ya empezamos a hacer diagramas de barras, tablas de frecuencias para determinar cuáles eran los juegos que más jugaban o qué era lo que más pasaba con los papás. Entonces en algunos salones lo que más jugaban los papás de un grupo, por ejemplo de 7C, era lleva, el siguiente grupo escondite, o sea, el siguiente juego escondite, así, 4 juegos. Los juguetes que más usaron pues fueron el trompo, fue las cometas. Entonces todo eso nos dio para muchas, como determinar información de esas preguntas. De ahí entonces dijimos, bueno, listo, ¿ahora qué sigue? Vamos entonces a jugar los juegos que los papás jugaron para ver qué tanto se divertían. Entonces empezamos, ya hace 2 semanas estamos jugando. Entonces cada clase, todos, profe, vamos a jugar. Al inicio era, ay no, qué pereza, y se sentaba, no, profe, mire ese sol. No, profe, qué pereza correr. No, una actitud pues de totalmente, como, sí, no, y no tanto lo pues era como cuando uno es sedentarismo. Entonces la típica sentada que no quiere hacer nada. Entonces no, y cuando no tienen que jugar, es que eso es la nota. Entonces, o sea, qué vergüenza decirle a su papá, no, pues que sacó uno porque no quiso jugar. Yo creo que la pela es brava. Sí, listo, ay no, qué pereza. Bueno, empezaban a jugar. Ya la siguiente clase, uy, profe, vamos a jugar. No, profe, tan divertido. No, qué rico. O sea, ya se les está notando el gusto por el juego, lo que no pasó en las primeras clases. Ahora ya se divierten muchísimo. Ya quieren, no, a mí me toca la otra semana escondite. No, ponchados, y cómo se juega Jamie. O sea, cada cosa es un interés y se ha generado mucho gusto por eso. A pesar de que les dije, cada juego tiene que tener una conclusión, tiene que haber una reflexión de qué sucedió, cómo jugaron, cómo se sintieron. Y pues lo poquito que he leído unas conclusiones, no, qué genial, profe, que se divirtieron mucho, que fue genial, que bueno, muchísimas cosas positivas. Hasta el momento no he encontrado la primera negativa. Entonces todo eso ha llevado a que ellos sientan o que vivan lo que vivieron sus papás. Y ese juego también los lleva a que no, o sea, el interés de pronto por me voy a escuchar música, que la música es lo que trae, pues tampoco son mensajes como muy buenos. Entonces que vamos a jugar y ya en el descanso se ven jugando lleva cuando nunca o sea, como cuando no son parte de la tarea, sino nace de ellos, vamos a jugar lleva. Entonces les ha ganado espacio, les ha ganado muchas cosas ese tipo de juegos tradicionales. Y los papás en la reunión de padres les ha parecido también muy interesante lo que se emprendió, a pesar de que ellos les contaban por qué no juegan esto, por qué no juegan lo otro, les parecía como ridículo. Pero ya que se dio en el colegio como parte de la tarea, se convirtió de verdad en pues, un placer para ellos, les ha gustado muchísimo. Y en ellos, pues, no sé, se ha generado también lo que no había antes, tolerancia. Ya se ha ganado muchísima tolerancia porque eran intolerantes. Se ha ganado también respeto entre ellos porque pues el juego brusco y el juego, pues no sé, de pronto lo que decían ustedes al principio, como que esa liberación que hay, libertad de género, de todo, el hecho de que vean en un salón que una niña le mande de la mano a la cola al muchacho para pellizcarle las nalgas, por decir algo. Eso es natural en ellos, eso es natural jugar así como cosas muy agresivas y de pronto como falta de respeto. Eso ya también, pues siento yo que ha menguado, pues no quiero ser como tampoco, ay, no sé, juego a una cantidad de cosas, pero sí sé que se ocupa más el tiempo en divertirse que de pronto en hacerle daño al otro, que eso era como parte de esa era la manera de divertirse. La manera de divertirse era hacerle daño al otro, que la empanada es coger la maletica y se la voltean al revés y le empacan todo al revés, o sea, le vuelven una nada todo lo que tienen adentro, los cuadernos, todo, y ahí se perdían lapiceros y eso, y pues llega uno todo triste al ver el maletín todo al revés, y esa es la manera de divertirse.
Ahora la manera de divertirse, lleva en los corredores, se esconden, cosas así. Ha sido como, pues no sé, para mí ha sido muy positivo. Para ellos sé que también. Pues el cuento todavía no se ha terminado porque de aquí sigue ese trabajo, lo vamos a transcribir en el computador, o sea, para ya hacer uso del computador. Entonces vamos a empezar con la pregunta, ya como se hace un trabajo en computador, que la introducción, que la justificación o sea, ya como las partes del proyecto. Entonces sé que ha dado para mucho aprendizaje, sé que han aprendido muchas cosas como indirectamente se han sentido como más cercanos a la mamá y al papá, pues por lo que le tienen que preguntar. El hecho que le cuente jugamos escondite, eso ya genera un momento de conversación entre ellos, y pues ha sido una experiencia que me ha gustado mucho. Qué interesante, Patricia, lo que nos cuentas, porque es llevar toda la parte lúdica a la parte del aprendizaje, o sea, aprender jugando. Mira, Rafa y Patricia, que cuando tú estabas hablando sobre la situación, yo me daba cuenta que es como si se hubiera dado un corte entre las generaciones, ¿no? El corte donde estaban los padres de la generación de nosotros, más o menos, y había unos juegos, había una diversión, y por causa de la responsabilidad, por causa de esa supuesta liberación femenina donde la mujer se debe desplazar del hogar hacia el trabajo y empezar a trabajar, entonces como que se da un rompimiento de la transmisión de la cultura, que eso muy fácilmente lo daba la mamá cuando se quedaba en casa, jugaba con los niños y demás, y se da ese rompimiento, y por eso el niño entra al único mundo que la familia misma, papá y mamá, le dan al niño para empezar a involucrarse en la parte tecnológica, o sea, en los juegos y todo ello, y se pierde toda la tradición que venía con nosotros que éramos los padres, ¿cierto? Y mira que en este momento y este ejercicio que Alba Patricia está planteando, me parece hermoso, es como la conquista que se está haciendo de esa transmisión de la cultura que traían los papás, por medio de esa entrevista, un ejercicio muy sencillo hacia los niños, y cómo ella lentamente ha llevado a que estos niños como que vuelvan a jugar, y como que en estos niños, yo sé que estos juegos que empezaron a hacer fue como que volver a rescatar y hacer como la conexión que era necesaria para que la transmisión de los juegos y demás se siga dando. Y yo creo que para los niños va a ser bastante significativo, más a estos jovencitos, va a ser muy significativo ese rescatar los juegos de los papás, porque están viendo que es hermoso interactuar, es hermoso jugar, y sobre todo algo, es hermoso hacer las cosas para divertirnos, pero sanamente. Miremos que la tecnología no les está dando a ellos la creatividad, sino que ya de una vez les da las ideas, como se dice, para que hagan cosas que pueden estar lastimando a otros. Muy particularmente si se está dando eso. O si no, pues como ellos no saben, tienen tantas heridas, no saben jugar, no saben desahogarse de otras maneras, pues simplemente hacen son maldades. Y de verdad vamos a mirar muchos muñequitos o de estos animados, transmiten mucha violencia, muchísima violencia, porque se burlan, porque hay bullying, porque contestan feo, porque responden mal. Todo esto, eso lo estamos viendo en todos esos animados, que es lo que llega a los jóvenes. O dizque franjas infantiles, pues la verdad no son tan infantiles, porque si uno va a ver, nosotros mismos estamos súper contaminados con muchísimas imágenes violentas, porque a nosotros nos llegan películas violentas, y veamos que a los chicos se les está llegando sobre todo muchísima información de violencia. Entonces la desconexión de los adultos con las nuevas generaciones está haciendo que se pierda precisamente esa posibilidad de elaborar esas cantidades de cargas emocionales de una manera muy diferente y más sana.
Entonces, qué bonito el trabajo que está haciendo Patricia precisamente simplemente con este ejercicio. O sea, qué bonito labor cuando uno de profesor, de maestro, de verdad en su corazón tiene ese amor por el Señor, que el Señor es el que pone la creatividad. Fue algo muy sencillo. Es Dios el que pone la creatividad para que pueda conectar lo pasado con el presente y empezar a construir un futuro. No sé qué piensas tú, Rob. Sí, Moni, así es. Sobre todo el hecho de poder resignificar también la parte de los juegos y no solamente hacerlo ver como o satanizar lo que es la tecnología. La tecnología de una u otra forma, Moni, ha sido algo muy polémico, sobre todo porque se han dado cosas muy fuertes como los suicidios de los jóvenes con una cantidad de juegos, y de igual manera también toda la pornografía, como también los chicos al no tener una identidad en el hogar fácilmente entran a encontrar amigos a través de toda la parte de las redes, a través de las nubes de internet, y allí se va perdiendo pues básicamente toda esa identidad y empiezan los chicos a generar una cantidad de conflictos en sus propias personas. Y ahora, es muy interesante cómo el hecho de volver a retomar lo de antes, combinándolo también con lo actual y viendo que lo de atrás no es malo, ni que tampoco los tiempos pasados fueron mejores, porque no es entrar como en ese sofisma, sino prácticamente poner las dos, analizarlas, verlas, y que hay formas diferentes de diversión, que no tenemos que entrar a ser tan radicales en que mi forma de diversión solamente es a través de los medios de comunicación o a través de las redes sociales, sino que hay unas formas de diversión donde si quitamos los medios de las redes sociales podemos interactuar de otra manera diferente, y eso me parece que es muy hermoso, volver a los orígenes, Moni, y eso también es bíblico, porque tarde que temprano vamos a volver al Génesis, y si llegamos al Génesis, llegamos a un Génesis mucho más resignificado, como bien nuestro Jesús lo plantea, cuando habla del amor básicamente, y se fundamenta todo en el amor, y es volver a esos principios. Ahora el dilema con toda la experiencia pues que Patricia ha tenido, que a propósito con el permiso de los jóvenes pues vamos a colocar uno de los segmentos, algunos de los diálogos de los jóvenes, que creo que va a ser muy nutrido este programa con esos diálogos que ellos tuvieron con sus padres, las entrevistas que ellos hicieron, que les pedimos a los oyentes que estén pendientes del programa porque está genial. Pero algo que sí es importante, cómo volver, si estamos en esos orígenes, cómo volver a resignificar no solamente la parte del juego o la parte del interactuar con los demás, sino lo más fundamental, que es ir a la raíz de todo, que es la parte espiritual, porque se ha sacado a Dios de las instituciones educativas, y a mí eso me parece más importante. O sea, la experiencia que Patricia ha tenido me parece muy significativa, y sobre todo quisiera tomarla como ejemplo para decir que tenemos que volver a los orígenes, y si tenemos que volver a los orígenes tenemos que volver nuestra mirada a quien realmente puede recomponer y reestructurar toda la vida y resignificar nuestra vida familiar y social, y familiar, bueno, es la parte espiritual. Entonces tú bien nos decías al principio que tú cuando empezabas tu clase empezabas escribiendo una frase bíblica, algunos impactaban, otros muy indiferentes, como todo, pero de una u otra forma pienso, y esto es un llamado de atención a todos los que son educadores o fuimos educadores en su momento, que necesariamente sí tenemos que volver a rescatar toda esa parte espiritual, Mari. Sí, definitivamente debemos rescatar la parte espiritual, sobre todo porque yo creo que es algo fundamental del ser humano. Cuando uno está conectado con nuestro Padre Dios, hay muchas cosas que fluyen, son muy hermosas. Uno le ve todo lo bonito al mundo. Si tú tienes un vaso de agua a la mitad, alguna persona podrá decir, uy, ya se me va a acabar el agua, y otra dirá, uy, todavía tengo medio vaso para disfrutar. Si tú estás en el mundo, tú dirás, ay, ya se me acabó básicamente el vaso, ya no tengo más. Pero cuando tú estás con Dios, dice, todavía tengo medio vaso más. ¿Por qué? Porque la vivencia de Dios en nuestro corazón nos permite ver las cosas positivamente. Y cuando uno ve positivamente las cosas, uno puede plantearse
acciones muy hermosas que pueden no solamente nutrirme a mí como persona que estoy generando ideas, sino que puedo ayudar a otros a que vean cosas maravillosas. Y mira que esta actividad fue algo muy hermoso porque les ayuda a los niños de que, listo, sí, hay cuestiones que a ellos les llama y se van a identificar y ellos no van a sacar tan fácilmente la tecnología de su vida porque es parte de su desarrollo. Pero sí están reconociendo que hay otras experiencias que no necesariamente hace que tú vivas un mundo de aislamiento a través de la tecnología, sino que de verdad hay otras formas de relacionarte donde puede haber contacto, donde pueden haber risas, pueden haber juegos, hay una ejercitación física, se puede disfrutar del ambiente. En cambio, si solamente te quedas en la tecnología, te aíslas, te quedas en un cuarto, posiblemente en un parque aislado, no te relacionas en el comedor de tu casa cuando te vas a sentar con tu familia, en fin. Entonces, pienso que es darnos la posibilidad de que Dios nos crea de una manera tan especial que la verdad Él busca que nos interrelacionemos, no que nos encerremos en los objetos, en las cuestiones materiales, porque Dios quiere es que nos relacionemos, somos sociales, somos personas que el único ser de la naturaleza que requiere del acompañamiento de otras personas para poder salir adelante, diferente en la naturaleza de los animales, donde ellos se tienen que desenvolver desde el mismo momento del nacimiento. En el caso de nosotros no, somos sociales porque desde el nacimiento necesitamos de otros, necesitamos el cariño, el juego, la atención y demás. Entonces yo creo que estas son actividades hermosas y solamente uno puede rescatar la originalidad que Dios nos dio cuando realmente vivimos a Dios en el corazón. Por eso vamos a dejar este siguiente segmento escuchando las entrevistas que los chicos hicieron con sus padres, para que ustedes se deleiten y puedan ustedes disfrutar de igual manera como esas risas inocentes, esas risas espontáneas tanto de los padres con los hijos, es como lo que tenemos que volver a rescatar, la unidad familiar, porque este ejercicio que hizo Patricia no solamente fue un ejercicio más dentro de una parte pedagógica, sino fue un ejercicio de reencuentro familiar, que es lo fundamental. Buenas tardes, mi nombre es Santiago Virgen Tavares y acá estoy con Lina Marcela Tavares a punto de hacerle unas preguntas. Bueno, empecemos. Lina, ¿qué juegos o juguetes usaban más para divertirse? Cuando yo estaba pequeña, pues la diversión de nosotros era jugar cero contra pulsero, jugar a Barbies, jugar botatarro, jugar escondite, lleva, Jamie. Básicamente en eso era lo que nos divertíamos, pues no existía pues como la tecnología de hoy en día. ¿Hacían o compraban sus juguetes? No, prácticamente los hacíamos, nos los inventábamos. Era el tarro de sobraba de la leche el que tirábamos para jugar. Con piedritas hacíamos las cositas para jugar Jamie. No, más que todo hacíamos. ¿Cuál era el juego que más le gustaba jugar? Cero contra pulsero. ¿Cómo se jugaba el juego? Había que un participante le tocaba colocarse como acurrucado y los otros hacíamos fila y entonces empezamos a brincarle por encima. En hilera, 0 contra pulsero 1, la de Bruno 2, pataclos 3, y entonces cada que iba uno saltando iba haciéndole como lo que decía el número. ¿Con cuántas personas jugaba casi siempre? Pues éramos, los de la cuadra éramos como un convito entre 8 y 12 niños. ¿Cuál era el juego tradicional que le gustaba jugar? No, pues el que más tradicional era o escondite o también jugábamos bombón. ¿En qué horario y hasta qué hora jugaban? La verdad, los juegos que hacíamos y practicábamos era entre el lapso de 4 o 5 de la tarde y por ahí hasta las 8
8:30, porque uno a las 9 ya estaba cansado de jugar y a dormir. ¿Había tolerancia en los juegos? Sí, total. Y las peleas eran muy suaves, de solo decirle no le hable al otro, no se junte con tal, pero al momentico ya otra vez todos estábamos contentos y jugando juntos. ¿Se divertían más jugando solo o acompañado de amigos? No, lo que pasa es que, como le cuento que en ese entonces era muy poco lo de la tecnología, pues nadie tenía, entonces todos nos teníamos que entretener jugando juntos. Y si tuviera la posibilidad de ir a mi colegio y compartir y enseñar un juego o hacer un juguete, ¿lo haría? Sí, claro, ojalá hoy en día los adolescentes y los niños se divirtieran de la manera en que nosotros tuvimos el privilegio de hacer. ¿A los juegos les ponían reglas o jugaban como quisieran? No, pues cada juego ya tenía su regla, y pues ya uno las conocía. ¿Todos merecían respeto o no? Sí, en ese momento no había como distinción de nada, todos éramos iguales. Ah, bueno, muchas gracias, doña Lina Marcela. Y no me voy a decir con mucho gusto ni nada. Mi nombre es Valentina Celis Cardona, soy del grado séptimo E. Voy a entrevistar al señor Nicolás Fernando Celis. Si pudiera retroceder el tiempo, ¿lo haría para vivir de nuevo la niñez? Sí. ¿Por qué? Por los juegos. ¿Qué juego realizaba con su familia cuando era niño? Jugábamos fútbol, trompos, bolas, tapas y monedas al hoyo. ¿Qué hiciste en tu niñez? En mi niñez estudié y trabajé. ¿Con qué juguetes jugaban? Jugábamos más que todo con el balón y jugábamos trompo. ¿Qué juego o qué juguete era su favorito? El balón. ¿Hasta qué edad jugaron? Jugamos fútbol hasta los 45 años. ¿Cómo se divertían? Nos divertíamos en paseos para el río. ¿Cuáles son los juguetes que más jugaban? Los que más jugábamos eran a la bola, las bolas, trompo y fútbol. ¿Fabricaban sus juguetes? ¿Cuáles? ¿Cómo lo hacían? Sí, fabricábamos las cometas y las hacíamos con papel de parva o con papel periódico. ¿Jugaban rondas? ¿Cuál es lo que más recuerdan? No jugábamos rondas. Jugábamos fútbol y bolas y todo, y tapas. ¿Cuánto tiempo jugaba al día? 5 horas. ¿Cuántas personas participaban en el juego? Si habían 10, jugábamos con 10, y si habían 15, con los que hubiéramos jugábamos. ¿Habían reglas y las respetaban? Sí, había que respetarlas porque si no, no sería el juego, no serviría el juego. ¿Los juegos eran mixtos o eran niños o niñas? Meros niños. ¿Habían juegos de riesgo? No. Gracias. A ver, las entrevistas en sí se van dando, pues no tan espontáneas, porque pues nosotros ya habíamos preparado las preguntas y ellos lo que asumieron fue: debo preguntarle esto a mi mamá. Pero entonces ellos cumplían con su tarea y ya comenzaban después a contarse, a preguntarse. Y pienso yo, no sé, en algún momento Mónica había hablado de que se había abierto ese momento de transmitir la cultura. Y pues me pareció muy importante ese punto que ella toca, porque en sí ellos cogían como que contaban de los pues cometas, trompos, y entonces comienzan a contarse después de que se terminó la entrevista. Después de que se terminó la entrevista, ya ellos comienzan
a seguir contando, a seguir diciendo, y ya se generó un momento familiar agradable entre ellos. Pues eso es lo que se dio en el salón, y contaban, y no, mi mamá contaba tal cosa, no, qué risa, esos rieron, y fue muy espontáneo y muy rico todo ese momento. Y entonces, pues me preguntaba también yo en qué momento, o sea, si yo les pongo a veces a orar, porque hay momentos en que me siento en la libertad de decir, vamos a hacer una oración. Entonces hay unos que lo hacen, otros que no lo hacen. Les digo, es libre porque hay libertad de culto. Tenemos libertad de culto. Los que sientan hacerlo lo van a hacer, y los que no, no hay problema. Lo hacemos los que sí queremos hacerlo. Entonces ellos, algunos lo hacen como con devoción y hay otros que no lo hacen. Y entonces, pues al indagar con ellos cosas así, ¿en qué momento hablan de Dios? Sí, hay cosas tan sencillas, por ejemplo, el juego. En algún salón hubo una pregunta de quién le enseñó a jugar. Entonces, mi mamá, mi papá, mi abuelo. Entonces eran todos lo que decían de que mi mamá, mi papá. Entonces ahí era cuando ellos iban dando la tradición de quién había enseñado. Entonces es el momento de que pues me nace la pregunta, ¿quién les enseña a Dios? En una reunión de padres de familia les dije, pues es bueno que oremos, y que oremos con nuestros hijos, porque esa reunión familiar es cuando nosotros empezamos a enseñarlo a Dios. Esa cultura no se puede perder. Entonces comienzan a mirarse los unos a los otros. No, nosotros no hablamos de Dios. Nosotros en ningún momento tenemos ese espacio para hablarles de Dios a nuestros hijos. Nosotros cuando estábamos pequeños, pues personalmente recuerdo que pues mientras que mi mamá lavaba, mientras que mi mamá cocinaba, nos contaba la historia de Jonás, nos contaba la historia del uno, del otro y del otro, la cantidad de historias. Hoy en día un niño no sabe nada de eso. Pongo la historia, pongo el versículo en el tablero y escribo Proverbios de Salomón. Entonces, o digo la Biblia. Profe, ¿qué tiene que ver la Biblia con tecnología? Es la pregunta. Entonces nosotros somos seres integrales, y el hecho de que seamos integrales, nosotros tenemos que tener de todo. La tecnología no nos forma a nosotros nos forma la parte espiritual, nos forma Dios. O sea, no solamente el hecho de Dios nos está formando, sino el hecho de lo que conocemos a Dios. En el momento en que nosotros más lejanos tengamos a Dios, lo vamos a ver súper chiquitico, y nunca va a ser nuestro proveedor, nunca no va a ser nuestro papá. A medida que lo vamos conociendo más, siempre se convierte en nuestro papá, nuestro proveedor, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro todo. Pero tenemos que acercarnos mucho a Él para poderlo conocer. Entonces, digamos, son cosas que pues me tienen como profes que parece clase de ética o de religión. Entonces, a medida que se han dado todos estos momentos, han descubierto que el hecho de reír con el otro, el hecho de jugar con el otro, los ha acercado muchísimo más, los ha hecho sentir más amigos. Entonces ya se siente más solidaridad, como más camaradería entre ellos, y eso ha generado el juego en ellos. Entonces les decía, a medida que ustedes se conozcan más, ustedes se van a querer más, se van a respetar más. La indiferencia que tenemos a veces hacia el otro nos ha llevado a que me importa 5 el otro. Si se ponen a hablarme de algún juego de tecnología, y hemos hablado muchísimo de eso, ¿de qué se trata? De disparar, de matar, de acabar, del que más mate, del que más dañe. Entonces, cuando yo llego a pegarle al otro, siento que es un muñequito, y le voy dando porque siento que no le duele, que no le pasa. Entonces, sí es necesario que como que se empiece a generar en ellos ese respeto y ese amor por el otro. Y pues necesariamente, o sea, no es cuestión de que tenga que estarles hablando de Dios. Es necesario que se hagan, digamos, que ellos sientan la necesidad de relacionarse, la necesidad de ser seres humanos, cuando empiecen ya, porque el Espíritu mismo llama a Dios, busca a Dios, porque no es como primero, o sea, Dios nos transforma, pero cuando nosotros somos como que más sociales y como más dados a amar al otro, empezamos de verdad a buscar a Dios, o sea, el Espíritu como instantáneamente, como, no sé, de esa manera como que Dios estuvo ahí en algún momento, sino que lo hemos alejado por nuestras mismas actitudes. Bueno, oyentes,
como se han dado cuenta, esto está un programa muy especial. Esperamos que a ustedes les esté llegando al corazón de decir sí vale la pena empezar a retomar esos orígenes. Mónica siempre en sus conferencias ella nos habla de volver al plano, a ese el diseño original, y ese diseño original es a la creación misma, a esa identidad que tenemos que tener como hijos de Dios. Entonces, en estos dos últimos segmentos que tenemos del programa, yo quisiera darle la fuerza frente a todo lo que ha sucedido en el mundo, lo que está sucediendo en el mundo con ese sistema de globalización, cuando fácilmente desde los mismos gobiernos, instituciones tan fuertes como la ONU, que están tratando de tener un concepto de familia tergiversado, donde la sexualidad se está hablando de una manera tan abierta y que fácilmente ya se pueden llegar a tener relaciones sexuales a una temprana edad, y donde principios morales están decayendo. Entonces se está presentando un problema grave, que se está sacando a Dios, no solamente de las instituciones educativas, sino también de los gobiernos. Y los gobiernos de izquierda, de una u otra forma, pues están haciendo esa influencia para que se hable más desde la razón y no desde la parte espiritual. Mira, Rafa, es que no solamente se sacó de las instituciones, sino del gobierno, sino de la familia. El problema es que a Dios se le sacó de la familia. Como los padres se dedicaron más a la situación de hacer dinero, de conseguir la situación, todo lo que cubra las necesidades básicas, se olvidó realmente de seguir formándonos en todos nuestros principios cristianos y morales. Ese fue el mayor problema. ¿Por qué? Porque como ya uno no está capacitado, y lo decía muy claramente Alba Patricia, y hasta ahorita me pongo a mirar ese nombre de Alba, tiene una connotación también para su labor como maestra, y ella es una luz en su clase. Y yo pienso que cuando uno ha sacado a Dios de la familia, cuando uno se ha centrado solamente en el plano material, desafortunadamente uno no tiene de qué hablar. O sea, si yo no conozco a Dios, ¿qué le voy a hablar a mis hijos? Como ya estoy tan pendiente de lo material, con el único que voy a hablar es con mi compañero. Si no está ya mi compañero, por las dificultades que se presentaron, porque la palabra es clara cuando nos dice que cordel de triple doblez no se rompe fácil. Pues ya cuando ya no tenemos a Dios, muy fácilmente rompo con mi compañero, mi esposo, y desafortunadamente eso lleva a que haya una desmembración, de una desarticulación de la casa. Tenemos tantas obligaciones mundanas que se nos ha olvidado lo principal, lo primordial, y es formarnos en el plano espiritual para poder transmitir a nuestros hijos. No tenemos el tiempo, no tenemos la formación. ¿Qué estamos haciendo? Dejándole a otras instituciones la formación de nuestros hijos. ¿Qué significa dejar a las otras instituciones? El colegio no tiene la parte espiritual. El gobierno no tiene la parte espiritual. ¿Qué hace el mundo? El mundo sí sabe aprovechar todo eso, y el mal sabe aprovechar eso para desviar a nuestros hijos, porque nosotros realmente con seriedad no estamos asumiendo la formación de nuestros hijos. Digo con falta de seriedad, sí, falta de seriedad, porque si nosotros tuviéramos claridad qué es lo que debemos hacer de nuestros hijos y hacia dónde tendríamos que proyectarlos, nos daríamos cuenta que primero es formarlos en sus valores humanos, cristianos, espirituales, de verdad, aprender a ser hijos de Dios. Cuando mis hijos aprenden a ser hijos de Dios, ellos empiezan a respetar a su hermano, a su congénere, a su compañerito, a la compañerita, se valora y se respeta a sí mismo, no se permite muchas cosas, valora su vida, entonces sabe que su vida es importante, y frente a eso entonces hará cosas grandes con él. Pero realmente nosotros estamos dejando que el colegio esté formando, y desafortunadamente no todos los profesores, porque ahorita hay mucha influencia de la izquierda en cuanto a pensamientos que implica que la religión es el opio para el pueblo, que Dios no existe, es simplemente una teoría, y que solamente todo fluye desde la evolución, y es lógico desde la dinámica, y bueno, toda la cantidad de situaciones y teorías que vienen desde allí. ¿Y qué es lo que sucede? Desafortunadamente, nuestros hijos están cayendo en ese círculo donde se están quedando inmersos, y desafortunadamente, ¿dónde están?
ahogándose, es como un remolino que empiezan ellos a circular hasta que la fuerza centrípeta los va a chupar y se van a terminar ahogando. Entonces ahorita nos cuestionamos suicidios, adicciones, nos estamos cuestionando con matrimonios que definitivamente aquí en Colombia son desechables, o sea, fácilmente se rompen, en fin, tantas situaciones que en este momento están llevando al caos social. No podemos pedirle nada a nuestros hijos si nosotros como padres no estamos haciendo las cosas. O sea, tenemos que volver al original, al diseño original, que es a nuestra formación de espiritual desde la palabra de Dios, porque cuán importante la palabra de Dios. Cuán importante la palabra de Dios para nosotros saber qué le vamos a decir a nuestros hijos, porque es que no solamente es orar, no, yo tengo que saber quién es Dios, y la única forma de saber quién es Dios es leyendo la palabra de Dios, para que ahí yo sepa cuál es el pensamiento de mi padre y qué es lo que yo le voy a transmitir a mis hijos para que ellos sepan quién es su padre y cómo deben desenvolverse. Entonces, cuán importante es que nosotros realmente volvamos a tener conciencia de que si yo tengo una familia, mi responsabilidad es su formación, pero la primera persona que debo formarme soy yo para saber qué voy a transmitir. Bueno, me hiciste reconocer el nombre de Alba, ¿no? Alba Patricia, nombre de luz, ser luz, ¿no es cierto? Tú eres mamá también, entonces son dos posiciones. El papel de la docente para llevar la palabra de Dios, ser luz en el colegio, y la mamá dentro del hogar, frente a esta posición de que sacamos a Dios de los colegios y que no podemos permitirlos si somos creyentes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? A ver, todo lo que, pues no sé, toda la sabiduría con la que habla Mónica es muy linda, porque en realidad es la necesidad de Dios, y lo he vivido como mamá y lo he vivido como profesora. Como profesora tengo una visión también que veo a mis hijos, a mis estudiantes como hijos, porque mis hijos me decían siempre, mami, sus hijos del colegio, mami, sus hijos, y los veo como hijos porque en verdad los amo mucho. Mis niños de mi casa, Julián David, Laura Sofía, desde muy pequeños siempre sembré la palabra de Dios en ellos, se los entregué a mi Dios como, o sea, Señor, te entrego mis hijos, ayúdamelos a criar, ayúdamelos a sacar adelante, siempre formados en la palabra de Dios. Hacíamos nuestro culto familiar porque nos sentábamos los tres, leíamos la Biblia, orábamos, y era hermoso. Y de verdad les digo de corazón que si hay una llave poderosa, un arma poderosa en cualquier situación familiar, son ese culto familiar, ese momento familiar donde empezamos a leer la palabra de Dios y oramos en familia. La oración en familia de verdad es una llave hermosísima delante de Dios. Y lo hicimos muchísimo tiempo y fue de bendición, de muchísima bendición para mi casa. Mis hijos hoy en día, pues ya Julián David tiene 14 años, la niña tiene 16, y son niños formados en los principios de Dios, en los principios cristianos. Son niños que son ejemplo en el colegio, que son ejemplo en el deporte. Son niños que de verdad tienen una muy buena imagen a su alrededor. Las personas que los conocen los admiran por ser niños muy juiciosos, y el único, digamos, ingrediente, el único secreto es que Dios está en su corazón, y eso le doy gracias a Dios por permitirme conocer a Dios y por permitirme llevarle a Dios al corazón de mis hijos. Y de verdad que eso es algo que agradezco a Dios, porque fue Él el que me buscó a mí, porque de verdad siempre es el que nos encuentra, siempre es el que nos cuida, el que nos tiene ahí como guardados siempre. Y mis niños del colegio, que veo en ellos, o sea, ver por ejemplo una niña de bachillerato, digamos 8º, 9º, embarazada, casi siempre de un niño que otro salón, 10º, 11. Entonces en mi colegio no es que están, no, pues que eso cada año pasa, pero sí se ha sucedido, pues digamos que en 1 o 2 años ha sucedido 2 o 3 veces. Ya después ver esa familia conformada, porque ya es 2 niños teniendo otro niño, ya qué principios le pueden dar a ese niño. Ya aparentemente no, pues más responsabilidad. Sí, podría ser que lo asuman con responsabilidad, pero esa responsabilidad moral, esa responsabilidad espiritual, ¿qué pasa con esos niños
ya hemos visto niños en preescolar, de esos niños que salieron del colegio, que se ven desde su corte de cabello, desde su tatuaje, desde la colita, no es que esté en contra de esas cosas para nada, sino es el hecho de que se preocupa más por la parte física que por la parte espiritual. Entonces se está desboronando, digamos, esa formación espiritual, donde debo entregarle a mis hijos o a esas personitas que se están formando digamos, como el aprender de Dios, el creerle a Dios, en que empiecen a buscar a Dios como el centro de todo. Mis hijos pequeñitos oraban cualquier situación: mami, lloré por esto y esto y esto, y Dios me contestó cuando me pasó esto y esto, y para mí era un momento de fe hermosísimo. Yo ahorita a los niños en el colegio les digo, pero es que vamos a orar para que Dios nos ayude con esta situación. Ay, profe, en serio. O sea, cosas así como que no le ven como la alternativa a las cosas. Y también encuentro testimonios de niños: profe, cuando oramos por esto, mire qué pasó. O sea, son como que ellos mismos se van dando fe. En los niños hay mucha fe, pero los papás no le están dando a los niños la importancia, no le están dando como el camino, la formación de la palabra de Dios. Ellos tampoco saben, porque son personas muy jóvenes teniendo niños, y las personas más adultas tampoco tienen nada, o sea, alejaron a Dios de su corazón a tal grado de que ya lo están borrando totalmente. En las reuniones de padres se les dice: papás, es que si ustedes no están como al pendiente de que sus hijos tengan como esa relación con Dios y se miran los unos a los otros, pues como que tampoco ven, aunque allá hay muchas personas cristianas, aunque hay muchas personas que de una manera u otra pues van a misa y tienen todas las como de pronto la religiosidad de hacer: no, pues yo voy a misa, yo rezo el Padre Nuestro todos los días, pero esa relación con Dios, íntima con Dios, es la que no logramos tener, y definitivamente ahí es donde considero que estamos fallando, y estamos fallando a nivel general, porque sin Dios nada podemos hacer. ¡Qué espectacular! Llegamos al último segmento ya del programa, y es algo que esta es una realidad que estamos vivenciando en todos nuestros centros educativos en Latinoamérica. Es una influencia que traemos España, por ejemplo, Canadá, Estados Unidos, países como México, países como Venezuela, Nicaragua. Bueno, definitivamente si ya empezamos a mirar hacia abajo, tremendo. Y tenemos que nosotros como creyentes tomar una posición muy radical frente a esto, porque si no, como padres, no respondemos a esa necesidad de atender a estos ángeles que Dios nos encargó, tarde que temprano va a haber la misma vida nos va a pasar factura, y se nos va a preguntar: ¿tú qué hiciste con esos ángeles que te coloqué? Patricia, ahora viene un cuestionamiento fuerte, Moniquita, con respecto a toda esa influencia de la sociedad, la influencia misma de toda esa, se está hablando mucho del gran orden mundial, ¿cierto?, que es real, eso ya es innegable, donde el concepto de familia se pierde, donde el concepto de relación sexual, la moral dentro de la parte sexual se pierde, donde ya la promiscuidad se está haciendo constantemente fuerte, donde el consumo de droga, la anticoncepción, el aborto es pan nuestro de cada día. Moni, ¿qué se está dando actualmente? ¿Qué has visto tú dentro de toda la parte de las redes sociales, dentro de toda la parte de la información, y sobre todo qué papel nosotros como creyentes, nosotros como iglesia debemos tomar? También para ti, Pati, para que vayamos pensando en esta respuesta. Mira, Rafa, que venía en mi memoria la palabra que dice que nosotros no podemos servir a dos dioses. Y resulta que en este momento hay una guerra a nivel espiritual de dos dioses. Uno, que es el dios dinero. El dios poder también. El dios poder, o sea, todo lo que tiene que estar relacionado con el dinero, porque de alguna manera el que tiene el dinero entonces quiere manejar el poder, el control.
y está nuestro verdadero Dios. Y en este momento, y por falta de esa formación que se está teniendo, y como dice el profeta Oseas en capítulo 4 versículo 6, que dice: mi pueblo se ha perdido por falta de conocimiento. Por esa falta de conocimiento, pero de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede? El mundo sí ha aprovechado la situación. Y cuando uno no conoce los principios espirituales, desafortunadamente uno se deja fácilmente envolver en teorías humanas. Y en este momento hay una situación de poder, pero fuertísima, del dinero. Porque ahorita la cuestión del orden mundial, de la teoría, de las ideas de género, todo eso, por detrás de todo eso que están vendiendo, lo que están manejando es cantidades de dinero. Porque necesitamos desubicar y desidentificar a las personas precisamente para poderlas controlar en el plano del dinero. Entonces, yo puedo vender muchos anticonceptivos, puedo promocionar el aborto porque eso significa plata para diferentes empresas abortistas. Yo puedo generar muchísimas situaciones que traigan enfermedades al cuerpo humano, la cantidad de vacunas, etcétera. O sea, vendamos una imagen de la desintegración del ser humano con tal de seguirles vendiendo productos de diferentes maneras, y así yo voy a recoger muchísimos dineros. Eso es una maquinaria impresionante a nivel financiero, el Dios dinero. Y desafortunadamente nosotros nos estamos dejando llevar precisamente por esa cantidad de teorías, por no tener claros nuestros principios espirituales, por no tener clara cuál es nuestra formación y cuál debería ser el principio de nuestra formación, y es la fe. Cuando yo tengo fe, cuando yo le sirvo al Señor, muchísimas cosas en mi vida se solucionan sin necesitar tanto dinero. Y es la situación que básicamente en este momento se está manejando en el mundo. El mal está utilizando el poder, el dinero, para desubicar y desestructurar al ser humano. Mientras más desvinculada sea la familia, cada miembro de la familia esté en su mundo aislado, donde no haya comunicación, donde no haya interrelación, donde no haya identidad de su género, donde vengan unas teorías liberalistas frente a la sexualidad, donde la persona no sepa de dónde tomarse de la mano, aferrarse y caminar firme, pues cualquier teoría es válida, y precisamente es lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué daño tan grande estamos haciendo? Sobre todo nosotros los adultos, que deberíamos estar centrados en nuestras creencias espirituales, en nuestros principios espirituales, más que creencias, principios espirituales. Qué daño tan impresionante nosotros mismos le hacemos a los hijos. Esa situación de no tener que ir a la iglesia, de no orar, de no creer, de yo no sé qué, una cantidad de teorías que porque, ay, ¿eso qué es? No, sí, no tenemos este Dios que nos está ayudando y nos sacará adelante, pero sí tenemos un Dios que nos está destruyendo y que nos está haciendo daño, no solamente a nosotros, sino a nuestra familia. Un Dios que solo le interesa destruir el grupo familiar. Entonces, estas teorías nuevas de género, estas teorías nuevas abortistas y todo lo que está empezando, está fluyendo de una manera impresionante, es por causa de nuestra ignorancia frente a la parte espiritual, y bien lo decía Alba Patricia. Desafortunadamente, nosotros no nos estamos preocupando por aprender lo espiritual, por realmente vivir la condición espiritual como hijos de Dios. Ese es nuestro mayor problema. No vivimos nuestra condición espiritual, y eso hace que yo simplemente vaya a una iglesia y salga de la iglesia y haga las cosas más aberrantes de este mundo, creyendo que ya con ir a la iglesia ya me salvé. A ver, en cuanto al nuevo orden mundial, pues de lo que conozco del nuevo orden mundial, ya digamos todo se está gestando, como que no, se está gestando para que eso así sea, y ese nuevo orden mundial lleva, pues en este momento el dinero es el poder, entonces van a tratar de dejar una sola moneda para que ya deje ese poder adquisitivo, ya deje de dominar. Bueno, hay una cantidad de cosas que llevan a
digamos, como a tratar de organizar que haya como más paz, menos guerra, pero nosotros no conocemos, o sea, nuestro mundo material no conoce lo que se teje en el mundo espiritual. Hay una lucha fuerte en que pues el diablo anda como león rugiente mirando a quién devorar. Él está desesperado, él quiere atacar por todos los frentes, y nosotros somos inocentes de esa situación. O sea, de una manera u otra, si nosotros no miramos contra quién estamos guerreando, simplemente vamos a ser un blanco fácil. En este momento los niños son el blanco más fácil que hay, porque los niños los está formando los medios de comunicación. Los medios de comunicación, la letra de las canciones. O sea, nosotros de pronto, no sé, yo como mi plan de profesora, soy ajena a lo que escuchan, porque ellos no van a escuchar la música que escuchan delante mío. En algún momento estaba yo esperando a mi hijo en un carro, escuchaba una música que estaban ahí unos muchachos esperando otros. De verdad que era escándalos la cantidad de vulgaridades que decía esa música. Entonces se escuchaba una cantidad, digamos, tejen una cantidad de cosas aberrantes, de vulgaridades, y eso es lo que ellos aprenden y tararean todo el tiempo. Se ponen a ver una película y las películas le traen toda la cantidad de información, pues de verdad destructiva, que son inocentes de lo que los está destruyendo en cuanto a plan familia, en cuanto a plan sociedad, todo. Y encima de todo, digamos, mi gremio, profesores, escuchar profesores de, pues no sé, en algún momento en votaciones, no, yo no voto por pues yo dije, no quisiera votar por esta persona porque va, pues no sé, de pronto lidera mucho lo que es el LGTB, y no soy partidaria de eso. Entonces, Alba Patricia, por favor, usted es una profesora, ¿cómo va a tener una mente tan cerrada? Usted debe tener una mente más abierta. Usted es profesora de niños, ¿cómo no se da cuenta de que la mente tiene que estar abierta? Entonces, la misma palabra de Dios dice que en los últimos tiempos llamaremos a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y entonces, con esa autoridad que van exagerando de que como así que no tengo una mente abierta, entonces la mente abierta hoy en día para los niños es normal la sexualidad a los 10, 11 años, masturbarse, tocarse los unos entre los otros, niños con niñas, niños con niños y niñas con niñas, es normal. ¿Quién les vende eso? Los medios de comunicación, totalmente los medios de comunicación. Entonces somos inocentes de las fuerzas que se están gestando del mundo espiritual en el que estamos viviendo, porque ese mundo espiritual negativo está haciendo de las suyas, y nosotros inocentes estamos dejándonos arrastrar por la corriente totalmente, porque no estamos haciendo resistencia. ¿Quién hace resistencia? Solamente porque nuestra lucha no es tanto contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra potestades, y esa lucha no se da con simplemente metiéndome, pues no sé, en mi habitación y no saliendo, sino haciendo una guerra espiritual. Esa guerra espiritual solamente la puedo formar conociendo la palabra de Dios, o sea, conociendo los principios de Dios, y esa precisamente formándonos, no yendo a la iglesia, a la misa cada 8 días y escuchando el sermón de cada 8 días, sino leyendo la palabra, estudiando la palabra, y de todas maneras alimentándonos todos los días, como el desayuno, como el almuerzo, como la comida, orando todos los días, y el Espíritu Santo nos va dando de qué manera actuar y cómo ir ayudando a que estas fuerzas no cojan fuerza, no prevalezcan sobre nosotros, porque nuestros hijos son los que están, en este momento es la generación que se está formando, y son la generación que va a luchar contra lo que viene, y lo que viene es muy fuerte si no hacemos nada. Y de pronto pues confiamos los adultos. En hoy en día, ¿quién es adulto? Me pregunto yo. Si mis profesores son mayores que yo, mis compañeros son mayores que yo, y la ideología es totalmente opuesta a lo que podría ser un formador de valores, un formador de principios, un formador de niños que están totalmente a la deriva. Entonces, estamos formando ¿de qué manera? No nos podemos confiar en nadie, no nos podemos confiar en profesores, no nos podemos confiar en las instituciones, como decías inicialmente, no nos podemos confiar en nadie. Lo que no hagamos nosotros por nuestros hijos, por los que nos duelen,
y tenemos que llenarnos de ese amor fraternal, de esa bondad, de esa piedad, porque de verdad lo que nos viene es bastante fuerte, bastante negativo si dejamos que la corriente nos lleve. Y solo en Dios, porque dice, ánimo, yo he vencido al mundo, dice Dios. Y si nosotros no nos aferramos de Él, si no empezamos nosotros a hacer frente ante esto, pues no hay quien nos salve, solamente aparecerán propaganda, como vi, publicidad, como vi, como hay marchas gay. Resulta que ahorita salieron los pedófilos, que ellos también tienen derecho de hacer con los niños lo que quieran, y son publicidad y son marchas que ya están haciendo. Entonces uno dice, Dios mío, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y cómo ellos están, o sea, se está mirando que no faltará aquel que, estando en situación de poder, por cuestión de dominio, de plata, lo que sea, dinero, puede estar avalando en este momento ese tipo de peticiones que están haciendo personas que están dañando a niños, ellos teniendo sus problemas de tipo emocional. Una realidad que estamos vivenciando a nivel mundial, pero nosotros como creyentes tenemos que tener una posición muy firme, y esa posición es que no podemos negociar. Hay principios que no son negociables, independientemente de todo, porque bien está escrito en la palabra que si nosotros negamos a Dios, Él nos negará ante el Padre. Y eso, válgame Dios, porque hay una realidad después de esta vida, hay una realidad que es genuina, legítima, y es verdad, que la presencia de Dios, este mundo es temporal, esto es un suspiro ante toda la eternidad. Entonces tenemos que estar allí realmente conscientes de que todo lo que hagamos en la tierra va a ser afectado en nuestra morada eterna. No todo lo que se siembra aquí, allá se va a cosechar. Entonces, bendito sea mi Dios, también tenemos que guardar en el banco eterno, y es lo mejor. Entonces, oyentes, muchas gracias por habernos acompañado. Entonces estamos pendientes de nuestra próxima emisión para que les llevemos un tema de interés. Un fuerte abrazo para todos ustedes, y recuerden que en YouTube nos encuentran con el nombre de Mónica Irene Ospina, Rafael Aníbal Cortés. Un fuerte abrazo para todos. Si esta conferencia te llamó la atención, puedes encontrarla allí en YouTube con el nombre de mi esposa Mónica Irene Ospina, o el mío Rafael Aníbal Cortés, y estamos muy gustosos de poderte atender si en algún momento lo requieres, o si en tu comunidad desean que nosotros vayamos y compartamos nuestro testimonio o dictemos alguna charla específica. Estamos en disponibilidad para poderlo hacer. Contáctanos. Dios te bendiga, y de toda cosa guardada no se te olvide que tienes que guardar tu corazón, porque de allí es donde fluye, donde emana la vida.